extremo superior o extremo proximal del húmero. Observen el aspecto que presenta este extremo. Como podemos observar, el extremo superior o proximal del húmero es voluminoso y se caracteriza por presentar los siguientes elementos. Primero, una superficie articular lisa, convexa, que representa la tercera parte de una esfera. Esto se denomina cabeza humeral, la cual se va a articular con otra superficie articular ligeramente excavada y oval que se encuentra en la escápula y que recibe el nombre de cavidad glenoidea del omóplato, para formar la articulación glenohumeral. Articulación que es una sinovial tipo enartrosis. La cabeza humeral se encuentra delimitada periféricamente por esta línea rugosa que estamos señalando y que recibe el nombre de cuello anatómico del húmero. Este es el cuello anatómico. Por fuera del cuello anatómico identificamos dos eminencias de tamaño y de volumen diferente. Una de situación anterointerna y pequeña que recibe el nombre de troquín o tubérculo menor, y otra que tiene una situación póstero externa o posterolateral, es el tubérculo mayor, llamado también troquíter. En el troquín se va a insertar el músculo subescapular, que es un músculo rotador interno del húmero o del brazo. El troquíter o tubérculo mayor nos ofrece en su parte posterosuperior tres carillas. Una carilla superior donde se va a insertar el músculo supraespinoso, músculo que ayuda al deltoides en el movimiento de la abducción. En la carilla media se va a insertar el músculo infraespinoso y en la carilla inferior el redondo menor. El infraespinoso y el redondo menor son músculos rotadores externos del húmero o del brazo. El subescapular que se inserta en el troquín, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que se inserta en el troquíter o tubérculo mayor, estos músculos forman el conjunto del manguito de los rotadores, desempeñando una función importante que es la de fijar, la de mantener la cabeza humeral en su sitio durante los movimientos. Entre el troquín y el troquíter observamos un canal longitudinal que recibe el nombre de canal o corredera bicipital, porque da paso al tendón de la porción larga del bíceps. Este canal bicipital también recibe el nombre de canal intertubercular. En este canal vamos a estudiar un fondo y dos labios.
En el fondo se va a insertar el músculo dorsal ancho, músculo que es un potente extensor, aductor y rotador interno del brazo. Dorsal ancho en el fondo de la corredera bicipital. Presenta dos labios, un labio medial o anteromedial que recibe el nombre de cresta subtroquiniana. Este labio anteromedial presta inserción al músculo redondo mayor, que es un músculo aductor del brazo. Mientras que en el labio lateral va a prestar inserción al músculo pectoral mayor, músculo que desempeña la función de aducción, rotación interna y flexión del húmero o flexión del brazo. En el labio lateral de la corredera bicipital entonces se va a insertar el músculo pectoral mayor. Este labio también se llama cresta subtroquiteriana. El extremo proximal del húmero se encuentra unido a la diáfisis por un estrechamiento que recibe el nombre de cuello quirúrgico del húmero, llamado así porque es el sitio que frecuentemente se fractura este hueso. El cuello quirúrgico contrae relaciones importantes con el nervio circunflejo o nervio axilar, el cual puede ser lesionado en estas fracturas. También en el cuello quirúrgico del húmero se pone en contacto con la arteria circunfleja humeral. A continuación, vamos a estudiar el extremo distal del húmero. Extremo distal del húmero o epífisis inferior. Asimismo, como en el extremo proximal, observen el aspecto que presenta el extremo distal. Como podemos observar, se caracteriza este extremo por ser aplanado en sentido antero-posterior y ser ensanchado en sentido transversal. En este extremo vamos a estudiar una superficie articular y una superficie no articular. La superficie articular comprende de dentro hacia afuera una superficie articular en forma de polea que recibe el nombre de tróclea humeral. Esta superficie articular es la que se va a unir con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Ahí estamos viendo, señalando la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que presenta la forma de un gancho o de media luna. La otra superficie articular del extremo distal del húmero
corresponde a la pequeña cabeza o cóndilo humeral, que se va a unir a la cúpula radial y de esta manera formar la articulación húmero-radio-cubital o articulación del codo propiamente dicha, que es una sinovial tipo troclear. Las eminencias no articulares reciben el nombre de la más voluminosa, el nombre de epitróclea. La más pequeña es externa y recibe el nombre de epicóndilo. La epitróclea también se llama epicóndilo medial y el epicóndilo se va a llamar epicóndilo lateral. La epitróclea se continúa hacia arriba por la cresta supracondilia medial, mientras que el epicóndilo se va a continuar por la cresta supracondilia lateral, donde se va a insertar el músculo brachioradial y primer radial externo. En el extremo distal estudiamos además tres superficies articulares, dos anteriores que de dentro hacia afuera son la fosilla coronoidea, la fosilla condilia, y la tercera depresión está situada en la parte posterior del extremo distal, es de gran amplitud y recibe el nombre de fosita o fosa olecraniana. Fosa olecraniana, fosita coronoidea, fosa condilia. La fosa coronoidea va a alojar en los movimientos de flexión a la apófisis coronoides del cúbito. La fosa olecraniana va a alojar en los movimientos de extensión al olecranon del cúbito. Extremo superior del cúbito, cavidad simoida mayor que se va a unir a la tróclea humeral, y el extremo proximal nos presenta dos potentes eminencias: el olecranon hacia atrás y hacia arriba y la apófisis coronoides. Estos son los elementos que se van a relacionar con el extremo distal del húmero. Músculos que se insertan en las eminencias supraarticulares o no articulares. Así tenemos que en el epicóndilo medial o epitróclea se van a insertar los músculos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. Es decir, aquí se insertan los músculos epitrocleares. Y el medio mnemotécnico para recordarlos es el PPCUFLE. Recordemos también que en la cara posterior de la epitróclea o epicóndilo medial, esta porción, esta zona, se pone en contacto con el nervio cubital. En el epicóndilo lateral se van a insertar los músculos epicondilios, cuyo medio mnemotécnico para recordarlos es KCC o SCUSE-SUAN. Es decir, aquí se va a insertar el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, cubital posterior, SCUSE, segundo radial externo, SUAN, su supinador corto y anconio. Ese es el medio mnemotécnico para recordar los músculos epicondilio. Y recordemos que el epicóndilo lateral se proyecta hacia arriba por la cresta supracondilia lateral, donde se van a insertar los músculos brachioradial o supinador largo
y el primer radial externo.